Hola amigos, ¿cómo estáis? Seguimos conociendo perfumes de la casa de perfumería Dalí, pero Dalí Haute, que en este caso es su alta gama de perfumería de mayor calidad dentro de lo que son los perfumes Dalí. Y eso desde luego se nota en los aromas que contienen y en la calidad de sus perfumes. Hoy vamos a conocer el perfume Fabulous Mandawa. Yo tengo la muestrecita, habéis visto en la miniatura del vídeo cómo es este perfume, aquí lo tenemos, y aquí tengo mi cajita de muestras. Vamos a comentar los aromas que contiene y hablamos sobre su aroma. Este perfume es del año 2017 de la familia Cuero. Notas de salida frambuesa y azafrán, notas de corazón, violetas y cedro, notas de fondo, almizcle y maderas preciosas. Es un perfume con una duración en torno a las 9 horas. En tela, probablemente sobre la ropa, puede incluso durar más, con una intensidad media ligeramente alta. Bueno, vamos con este aroma que diría que es particular, sobre todo por esas notas que contiene de azafrán, cuero y violetas. Es cierto que vemos que tiene frambuesa, que lo hemos probado en muchos perfumes a lo largo de todo este año, pero aquí está trabajada de un modo distinto porque lo que nos vamos a encontrar es una frambuesa que viene marcada y acompañada primero por violetas, porque yo cuando me lo puse, incluso el primer momento de olerlo, digo, aquí hay violeta, ese aroma que desprende ligeramente atalcado, empolvado de la violeta, muy perceptible en este aroma, pero luego tenemos esa nota de azafrán que le da como un cuerpo distinto a la frambuesa, ¿no? Y luego también tenemos esa nota de cuero en el perfume que la vamos a sentir cuando el perfume avanza. Entre el cuero, las maderas preciosas y el almizcle es un perfume que tiene muy buena fijación. Si tú además tienes una buena hidratación en la piel, este perfume te puede durar incluso más de las 9 horas. Muy buena fijación. Pero es un perfume que probablemente no va a ser para todo el mundo. Tiene notas muy hermosas, realmente para aquellas personas que son apasionados de perfumes, amaderados, de cuero, de esa nota de especia que es el azafrán, que es muy particular, a todo el mundo no le va a gustar, pero creo que es muy interesante cómo le da una forma, un cuerpo completamente distinto a este perfume, aun conteniendo esas notas frutales que ya hemos conocido, pero que le hacen un cuerpo distinto. Yo creo que viendo esa evolución del perfume lo podemos incluso visualizar perfectamente. Frambuesa, toque frutal de inicio con un toquecito de azafrán, ya se empiezan a notar muy pronto, pues claro, al principio quizá hay un poquito menos, pero en cuanto evolucionan 15 minutos o por ahí ya empieza a aparecer esa nota de violeta con esa nota de cedro que ya empieza a darnos pistas de la nota amaderada del perfume. También empezamos a notar el cuero antes de llegar al fondo del perfume y antes de que pierda la nota de frambuesa se va perdiendo, pero antes de que pierda la nota de violeta y el azafrán que acompaña hasta el fondo del perfume, ya empezamos a tener esos tonos amaderados unidos al cuero y al almizcle. Puede resultar un poco lioso porque claro, los perfumes nicho que contienen una composición tan trabajada, con unos aromas además que tienen mucho cuerpo y mucha personalidad como son estas notas que señalamos, pueden ser un poquito complicados de entender, pero nos podemos quedar con esa sensación para aquellas personas que amen los perfumes con estos cuerpos, almizcle, cuero, azafrán y maderas, porque es la mejor forma de entender este perfume. No es para todos, pero estoy segura que aquellos que amen estas notas encontrarán en este un perfume apasionante. Bueno amigos, seguimos descubriendo los perfumes de la colección Dalí,
que Dali Out, que nos permite descubrir una forma completamente de perfumes que son auténticas inspiraciones de perfumistas, mucho más trabajadas, mucho más fuera de lo que podemos encontrar en perfumes comerciales. Seguiremos descubriendo estos perfumes, así que amigos, espero que os haya gustado. Un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo perfume.